The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. El cielo rugía con un estruendo desconocido. Los relámpagos danzaban como serpientes encendidas sobre un firmamento que jamás había conocido la noche. El caos no tenía forma, pero su presencia se sentía como una tempestad infinita. No había tierra, ni mar, ni horizonte. Solo un abismo profundo cubierto por densas tinieblas, donde todo era informe, confuso, suspendido en un silencio anterior al tiempo. Pero en medio de esa oscuridad, una presencia se movía con solemnidad. Era el Espíritu de Dios, cubriendo las aguas como un manto invisible, observando el desorden con ojos que veían lo que aún no existía. Era el momento justo, el instante preciso. Entonces, como un trueno que corta la historia en dos, la voz del Eterno resonó con autoridad divina. Sea la luz. Y la luz fue. Una luz pura, viva, brillante como la mirada de Dios, separando el día de la noche, el orden del caos, la esperanza del vacío. Cada palabra del Creador era un acto de guerra contra la nada. Con cada frase, Dios marcaba territorio, el cielo sobre las aguas, la tierra que emergía bajo sus pies, los mares que obedecían sus límites, los astros que giraban bajo su mandato, la vida que brotaba como un canto. No había error, no había sombra de confusión. Todo respondía al diseño perfecto del Altísimo, pero nada comparado con ese momento final, ese acto culminante de creación donde Dios se inclinó con ternura sobre la tierra recién formada, tomó polvo entre sus manos eternas y sopló vida en la nariz de una figura aún inerte. Entonces, el hombre abrió los ojos, y por primera vez, alguien vio a Dios. Esta es la historia del Génesis. Contada en el primer libro de la Biblia, desde el capítulo 1 hasta el 11, la historia del Génesis nos transporta al origen de todo. El universo, la humanidad, el pecado, la redención. No es simplemente una cronología de eventos, es un viaje épico por el corazón mismo de Dios, por su deseo de formar una familia que caminara en comunión con Él, en un paraíso creado no solo para sobrevivir, sino para florecer. Cada detalle fue puesto con intención, cada criatura con propósito. No existía la casualidad, solo el propósito de un creador enamorado de su obra. Tras crear la luz, el cielo y la tierra, Dios separó el agua del agua, estableció los cielos como un domo majestuoso, y formó la tierra seca con un poder sereno. Los primeros brotes se abrieron en un terreno virgen. Los frutos surgieron en colores jamás imaginados. Los aromas del Edén llenando el aire con la fragancia de la vida recién nacida. Los árboles crecieron por su palabra, los ríos fluyeron desde el Edén, y el sol, la luna y las estrellas tomaron sus puestos como si recordaran su propósito eterno. Las aves cantaban sobre las ramas recién formadas. Los peces se deslizaban en aguas aún no tocadas por redes humanas, y las bestias de la tierra rugían con la energía de la vida recién inaugurada. Todo era bueno, y el hombre era la corona. Adán abrió los ojos no solo al mundo, sino al rostro de Dios. No tuvo infancia, ni aprendizaje. Nació con sabiduría porque fue formado a imagen del Altísimo. Caminó en el Edén como rey, pero también como hijo. Conocía a los animales por nombre,
Caminaba entre los árboles sagrados y hablaba con Dios como se habla con un amigo. Cada tarde, Dios descendía y hablaba con él. Era una amistad divina, una comunión santa, un vínculo sin interferencias. Sin embargo, no era completo. Dios lo supo y le entregó un regalo imposible. De su costado, formó a la mujer. Eva no fue una idea tardía, sino una pieza esencial del diseño. Cuando Adán la vio, exclamó con una emoción que solo el primer amor puede provocar: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y allí comenzó la danza de la unidad, la belleza de la complementariedad. El Edén no era solo un jardín, era un templo. Un espacio donde lo divino y lo humano convivían sin distancia, sin temor, sin pecado. Allí, el hombre y la mujer vivían en libertad, bajo la obediencia de una sola orden. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente, antigua enemiga disfrazada con astucia, sembró la duda. ¿Con que Dios les ha dicho? La pregunta tenía veneno. La duda se convirtió en deseo, y el deseo en rebelión. Eva, seducida por la apariencia del fruto y por la promesa de ser como Dios, lo tomó y comió. Adán, a su lado, hizo lo mismo. Y con ese acto, el universo tembló. El pecado entró como una enfermedad que todo lo corrompe. El paraíso se cerró, y los humanos fueron expulsados no con odio, sino con dolor. La espada flamígera de los querubines no era castigo, sino protección. Si comían del árbol de la vida en pecado, vivirían eternamente separados de Dios. Comenzó así la era del sudor, el trabajo arduo, el parto con dolor, la tierra rebelde. Pero también la era de la promesa, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. El plan de redención había comenzado. Caín y Abel fueron los primeros hijos. Dos caminos se abrían: el de la adoración sincera y el de la religión vacía. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era pura, nacida de la fe. Caín, herido en su orgullo, permitió que el pecado dominara su corazón y mató a su hermano. La sangre de Abel clamó desde la tierra. El primer homicidio fue un eco del pecado original, y Caín fue marcado y desterrado. Pero incluso en su juicio, Dios mostró misericordia. Aún fuera del Edén, Dios no se alejaba del todo. Seguía buscando corazones dispuestos. Las generaciones se multiplicaron. Los hombres vivieron siglos y dieron origen a ciudades, culturas, lenguajes. En medio del deterioro moral, un nombre brilló: Enoc. Caminó con Dios. No corrió, no se escondió. Caminó. Día tras día, paso a paso. Y fue llevado sin ver muerte. Un acto de Dios que parecía un susurro de lo que vendría. La victoria sobre la muerte no era imposible. La corrupción, sin embargo, creció como una marea oscura. Hasta que Dios miró la tierra y se entristeció.
Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, dijo, y decidió reiniciar. Pero entre las sombras había un justo. Noé halló gracia. Mientras todos se burlaban de él, construyó un arca gigantesca en obediencia a una palabra que no entendía. La fe martilló cada tabla, selló cada junta con brea y resistió cada burla. Cada gota de sudor era una declaración. Yo creo en lo que aún no veo. Cuando las puertas del arca se cerraron, el cielo se rasgó y la tierra se abrió. Un diluvio cubrió todo. Animales de cada especie y la familia de Noé sobrevivieron mientras el mundo era purificado por el agua. 40 días de lluvia y muchos más de espera. Imagina estar allí dentro, en la penumbra del arca, oyendo el rugido de las aguas, sintiendo el vaivén del juicio divino. Pero un día, el silencio reemplazó la tormenta. Finalmente, una hoja de olivo trajo esperanza. Dios hizo un pacto. Nunca más destruiría la tierra con agua, y puso el arco iris como señal eterna. Un recordatorio de que su misericordia triunfa sobre el juicio. Pero el corazón humano seguía siendo el mismo. Generaciones después, los hombres quisieron hacerse un nombre. Hagámonos una torre que llegue al cielo, dijeron en Babel. No buscaban honrar a Dios, sino exaltarse a sí mismos. El orgullo los impulsaba a usurpar el lugar del Creador. Entonces, el Altísimo descendió y confundió su lenguaje. Ya no podían entenderse. Se dispersaron, y así nacieron las naciones. La unidad en la rebelión fue deshecha por la sabiduría divina. Lo que comenzó como arrogancia, terminó en dispersión. Este relato es más que historia. Es el espejo de nuestra alma. Somos Adán, queriendo decidir el bien y el mal por nuestra cuenta. Somos Eva, seducidos por lo que brilla, pero no nutre. Somos Caín, luchando con celos, amargura y violencia. Pero también somos Noé, llamados a creer en lo que no se ve, a obedecer cuando todo parece absurdo. Y podemos ser como Enoc, caminando con Dios, siendo suyos en cuerpo y alma. La historia del Génesis no es solo el inicio del mundo. Es el inicio del plan eterno de salvación que culminaría siglos después con otro hombre, también llamado el segundo Adán, colgado en un madero para restaurar todo lo perdido en Edén. ¿Qué aprendemos de esta historia? Primero, que Dios es un Dios de orden, belleza y propósito. Nada fue creado al azar. Segundo, que el pecado tiene consecuencias profundas, pero también que la misericordia de Dios siempre abre una puerta. Tercero, que incluso en medio del juicio hay gracia. Noé halló gracia. Tú también puedes hallarla. Cuarto, que la obediencia produce salvación. Y quinto, que el orgullo humano nos separa, pero la humildad nos conecta nuevamente con nuestro origen, Dios. Toda la Escritura, desde este primer relato, nos empuja a volver al jardín, no geográficamente, sino espiritualmente, a caminar con Dios de nuevo. Apreciado oyente, gracias, de corazón, por haber permanecido hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu alma anhela regresar al Edén, al lugar donde el ser humano hablaba con Dios sin miedo, sin vergüenza. Por eso, escríbenos en los comentarios esta poderosa frase: yo nací para reflejar la imagen de Dios. Esperamos que esta historia haya tocado tu espíritu, despertado tu fe y recordado que aún hoy, Dios sigue creando cosas nuevas en medio del caos, que Él puede separar la luz de tu oscuridad, ordenar tu vacío y soplar aliento de vida sobre lo que creías perdido. Si esta historia te bendijo, dale me gusta al video para que muchos más puedan encontrarla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas llenas de vida, poder y propósito. Comparte también esta historia con más personas. Hay alguien cerca de ti que necesita recordar que no fue creado por accidente, sino con un propósito eterno. Nos veremos en el próximo episodio. La Biblia está llena de historias que giran en torno al trabajo. Dios no usó ángeles para transformar el mundo. Usó labradores,
pastores, constructores, pescadores, médicos y gobernantes. En cada historia, en cada esfuerzo humano, hay un propósito divino que se revela. Este especial del Día del Trabajo no es solo un homenaje, es una declaración. El trabajo digno es una misión sagrada. Prepárate para recorrer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Descubriremos cómo las profesiones más comunes fueron usadas por Dios para cumplir los planes más extraordinarios. Desde huertos hasta palacios, desde arcas hasta cruces, cada trabajo fue una herramienta del cielo. Aquí están, uno por uno, los 10 trabajos más importantes de la Biblia. Comencemos. Trabajo número 1. Jardinero y labrador. Adán, el primero que trabajó la tierra. En Génesis 2:15 dice la palabra que el Señor Dios colocó al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes del pecado, antes de la caída, antes de que existiera el sudor en la frente, ya había trabajo, y fue Dios quien lo instituyó. El Edén no era un parque para descansar, era una encomienda para desarrollar. Adán no fue creado para el ocio, sino para ejercer dominio, custodiar la vida y colaborar con Dios en el mantenimiento de la creación. Era jardinero, sí, pero también era guardián, diseñador, observador y administrador del paraíso. Cada semilla que plantaba Adán, cada árbol que podaba, cada vez que separaba maleza o canalizaba ríos, estaba cumpliendo un propósito celestial. No era un trabajo esclavizante, sino un acto de comunión. Trabajaba en un mundo sin espinas ni maldición. Las manos de Adán se llenaban de tierra no como castigo, sino como símbolo de identidad. Él venía del polvo, y al polvo cuidaba con dignidad. El trabajo del jardinero en el Edén también era un reflejo espiritual. Cultivar y cuidar. Dos verbos que resuenan más allá del suelo. Dios le enseñaba que así como debía atender las plantas, también debía proteger su alma, sus pensamientos y su relación con su esposa y con su Creador. Era un entrenamiento físico para una misión espiritual. Lo más impactante es que el primer trabajo no fue un acto mecánico, sino relacional. Adán nombraba a los animales, conocía los ritmos del huerto, escuchaba la voz de Dios mientras trabajaba. El sudor aún no existía, pero el propósito sí. Y cuando el pecado entró, el trabajo cambió, pero no dejó de ser importante. Fue entonces que, con espinas y fatiga, el hombre siguió cultivando, ahora como un acto de redención y sobrevivencia. Este primer trabajo nos enseña que el trabajo no nació de la maldición, sino de la bendición, que nuestras manos fueron hechas para crear, servir, preservar y glorificar a Dios. Trabajo número 2. Constructor de barcos. Noé, el obediente en medio del caos. Génesis 6:14 dice: Hazte un arca de madera de ciprés, haz compartimentos en ella y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Cuando el mundo se sumió en corrupción, violencia y decadencia moral, Dios decidió empezar de nuevo. Y para ello, no eligió a un ángel, ni a un guerrero, sino a un constructor de barcos. Noé, un hombre justo entre generaciones perversas, fue llamado para llevar a cabo una tarea sin precedentes: construir una embarcación gigantesca, tierra adentro, sin precedentes técnicos ni lluvia en el horizonte. Noé no tenía planos modernos ni experiencia en ingeniería naval, pero tenía lo más importante: una palabra de Dios. Cada clavo, cada tabla, cada medición era guiada por fe. El trabajo era arduo, absurdo para los ojos humanos, pero profundamente obediente. Tardó décadas. Y durante ese tiempo, Noé no solo edificaba un barco. Find audiobooks that work for you. Discover a neuroscientist's guide to boosting your brain health in Why Brains Need Friends by Dr. Ben Rhine. Explore the science-backed approach to manifesting the life of your dreams with How to Manifest by Lacey Phillips. And become the perfect host with Having People Over by Chelsea Fagan. Tap the banner to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse?
sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Edificaba una esperanza en medio del juicio. Imagínalo día tras día, siendo objeto de burlas. Mientras otros comerciaban, festejaban y se entregaban al placer, él cortaba madera, la trabajaba con sus manos y cubría cada rincón con brea. El martillo de Noé no solo resonaba en la madera, también resonaba en el cielo como un acto de adoración y perseverancia. Este oficio, aparentemente físico, era en realidad profundamente espiritual. Dios le confió el proyecto de preservar la vida. Los compartimentos del arca fueron pensados no solo para los animales, sino para un nuevo comienzo de la humanidad. El constructor de barcos se convirtió, sin buscarlo, en un predicador de justicia, en un salvavidas de generaciones. Cuando las primeras gotas cayeron del cielo y los abismos se abrieron, todo el mundo comprendió demasiado tarde que el trabajo de Noé no fue en vano. Su fidelidad transformó su oficio en un instrumento de salvación. Él no construyó por ambición ni por ganancias. Construyó porque Dios lo dijo, y esa fue su garantía de éxito. Así, el trabajo del constructor en manos de un justo se convierte en una predicación silenciosa, y nos recuerda que cuando trabajamos por fe, incluso en lo invisible, nuestro esfuerzo será recompensado. La obediencia es el material más fuerte con el que se puede edificar. Trabajo número 3. Pastor de ovejas. Moisés y David, los llamados del desierto. Éxodo 3, 1 dice: Un día Moisés llevaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llegó con el rebaño hasta el otro extremo del desierto, y llegó hasta Joreb, la montaña de Dios. Y el primer libro de Samuel en el capítulo 16, el versículo 11 también relata: Queda aún el menor, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. En los campos del olvido, lejos de los templos, las ciudades y la política, se forjaron los corazones de dos de los líderes más grandes de la historia bíblica, Moisés y David. Ambos fueron pastores de ovejas, y ambos fueron entrenados en el silencio de los montes para una misión monumental, porque en el reino de Dios, antes de guiar pueblos, hay que aprender a cuidar a las ovejas. Moisés, una vez príncipe de Egipto, terminó vagando en tierras extranjeras. Sus ropas de lino se convirtieron en telas ásperas. Sus manos, que antes sostenían cetros, ahora sujetaban el cayado. No era un retroceso, era el plan de Dios. Cada día que guiaba ovejas por terrenos áridos, aprendía a leer las señales del desierto, a buscar agua donde no la había, a proteger al débil y enfrentar depredadores. No lo sabía aún, pero Dios lo preparaba para pastorear un rebaño mucho más difícil, el pueblo de Israel. David, por su parte, era el menor de su casa. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, ni siquiera fue invitado. Estaba en el campo, cuidando las ovejas. Allí, entre melodías al cielo, luchas contra osos y leones, y la soledad que templa el alma, Dios lo miraba. Fue en ese oficio, lejos de los ojos humanos, donde David fue hallado con un corazón conforme al de Dios. El pastoreo lo formó no solo como líder, sino como adorador y guerrero. El trabajo del pastor no es solo físico, es emocional, espiritual y estratégico. Requiere sensibilidad para guiar, valentía para proteger y paciencia para corregir. Y por eso Dios se presenta a sí mismo como el buen pastor, porque no hay ocupación que refleje mejor su relación con nosotros. El oficio de pastor es un llamado al servicio desinteresado, a la vigilancia constante, al sacrificio diario. Es una vocación que no busca aplausos, sino almas. Moisés y David no solo cuidaron ovejas, aprendieron a escuchar la voz del cielo mientras caminaban en la tierra.
Trabajo número 4. Panadero y copero. Oficios humildes, pero con un impacto celestial. En Génesis 41:3 dice: Después de estas cosas, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. A primera vista, el panadero y el copero podrían parecer personajes secundarios, invisibles en la gran historia bíblica. Pero en el reino de Dios no hay oficios pequeños cuando Él está obrando. Estos 2 hombres desempeñaban funciones aparentemente simples. Uno preparaba el pan, el otro servía el vino. Sin embargo, sus roles eran de suma confianza, porque estaban en contacto directo con el faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Lo que hacían con sus manos alimentaba y sostenía al gobernante del imperio. Sus tareas requerían excelencia, precisión y una atención meticulosa al detalle. Eran custodios del alimento, guardianes del sabor, y sus manos tocaban lo que luego tocaba el rey. Esta cercanía les dio, inesperadamente, un rol en el gran plan de redención que Dios tejía en silencio a través de José. Cuando ambos fueron enviados a prisión, parecían caídos en desgracia. Pero en la cárcel, Dios tenía una cita con ellos. Ambos soñaron, y fue José quien les interpretó los sueños. Uno sería restaurado, el otro ejecutado. El mensaje era claro. Aun en los rincones olvidados, Dios habla. Y a través de sus sueños, el copero se convirtió en la llave que abrió la puerta del palacio para José, el prisionero justo. Este episodio revela una verdad profunda. Dios puede usar cualquier oficio, incluso el más sencillo, para desencadenar los propósitos más grandiosos. El panadero y el copero no eran profetas, pero fueron instrumentos de un movimiento profético. Su trabajo cotidiano los llevó a ser parte del engranaje del destino. Hoy en día, muchos sienten que su labor es invisible, que servir mesas, preparar alimentos o estar detrás del telón no tiene trascendencia espiritual. Pero la historia del panadero y el copero demuestra que la fidelidad en lo pequeño puede ser el puente hacia lo eterno. El pan y el vino que preparaban no solo llenaban estómagos, también preparaban el escenario para el cumplimiento del sueño de Dios en José. Trabajo número 5. Agricultor y viñador. En Ruth y Booz vemos el trabajo y la redención en los campos. Ruth 2:3 dice: Fue pues, y llegó, y espigó en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Isaías 28:24-26 agrega: ¿Acaso hará el labrador todo el día para sembrar? ¿Abre y rompe los terrones de su tierra? ¿No es más bien que cuando ya la ha igualado, entonces derrama el eneldo, esparce el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde? Su Dios le instruye y le enseña lo recto. En la Biblia, el campo no es solo un escenario geográfico, es un lugar de encuentros divinos, pruebas de carácter y manifestaciones de la provisión de Dios. Es allí donde se forjan redenciones y se entrelazan destinos. En medio de la rutina agrícola, una mujer extranjera llamada Ruth y un hombre justo llamado Booz nos enseñan que Dios trabaja en los surcos de la tierra para sembrar propósitos eternos. Ruth era moabita, viuda, sin herencia ni posición. Podría haberse rendido, pero eligió trabajar. Fue al campo, no como protagonista, sino como recolectora de espigas que otros dejaban caer. No era un trabajo glorioso. Era uno agotador, expuesto al sol, vigilado por jornaleros. Pero Ruth espigaba con dignidad. Y en medio de esa humilde tarea, Dios la miraba. Booz, por su parte, era un agricultor respetado, dueño de campos y trabajador diligente. No se avergonzaba de su labor. Al contrario, saludaba a sus trabajadores con bendiciones. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondían: Jehová te bendiga. En su liderazgo había justicia, generosidad y devoción. Booz no solo sembraba trigo, sembraba respeto, cuidado y compasión. Cuando Booz vio a Ruth espigando, no solo observó a una joven esforzada, sino que discernió su historia y su honra.
la mandó proteger, le dio acceso a su mesa y bendijo su trabajo. Aquella viuda sin nada, en medio de la cosecha, encontró una nueva vida. Lo que comenzó como un día de trabajo rutinario, se convirtió en un momento sagrado. Ruth pasaría a ser parte del linaje del Mesías. El agricultor y el viñador conocen el valor del proceso. Siembra, espera, cuida y luego cosecha. Jesús usó este oficio una y otra vez para explicar el reino. Mi Padre es el labrador, dijo en Juan 15. Él poda, fertiliza y recoge frutos. No hay imagen más cercana al corazón de Dios que la del hombre que trabaja la tierra con fe y espera con esperanza. Cada gota de sudor en el campo fue vista por el cielo, y a través del trabajo agrícola, Dios demostró que aún en la rutina puede florecer la redención. Trabajo número 6. Carpintero. Jesús, el Hijo del Hombre que trabajó con sus manos. Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Antes de que Jesús multiplicara panes, caminara sobre las aguas o resucitara muertos, trabajó con madera, clavos, herramientas y esfuerzo. Antes de predicar a las multitudes, levantó mesas, vigas, portones y yugos. La carpintería no fue solo una etapa previa a su ministerio público, fue parte esencial de su formación humana, emocional y espiritual. Durante casi 30 años, el Hijo de Dios vivió en el anonimato de un pequeño taller en Nazaret. Los evangelios apenas mencionan esta etapa, pero cada día en ese taller fue una lección de humildad, precisión y paciencia. El carpintero de Nazaret, que moldeaba madera con cuidado, estaba siendo preparado para moldear corazones con compasión. Cada corte recto, cada estructura construida, cada astilla que se le clavaba en la piel, anunciaba el día en que una cruz también sería trabajada para él. Jesús no evitó el cansancio ni el esfuerzo físico. Conocía el peso de la jornada, el valor de cobrar justamente, el dolor del dedo golpeado y la satisfacción de ver una obra terminada. Él, siendo el creador del universo, se dignó a vivir de un oficio manual, silencioso y sacrificado. Y al hacerlo, redimió con su ejemplo la dignidad de todos los trabajos honestos. Cuando la gente lo vio predicar y hacer milagros, muchos se escandalizaron. ¿No es este el carpintero? No podían concebir que alguien con un oficio humilde estuviera ungido por Dios. Pero esa incredulidad revela una gran verdad. El reino de los cielos se esconde en lo cotidiano. Dios elige lo sencillo para manifestar lo sublime. Además, la carpintería es una imagen perfecta del ministerio de Cristo. El carpintero repara, restaura, levanta estructuras, alinea lo torcido y da nueva forma a lo que parecía inservible. Así también Jesús vino a reparar el alma humana, a dar forma al corazón quebrantado, a edificar una casa espiritual con nosotros como sus maderos vivos. La madera que Jesús trabajó un día también lo sostendría en su sacrificio final. En la cruz, el producto más cruel del trabajo humano corrompido, el carpintero colgó, no por error, sino por decisión. Y desde ese madero reconstruyó el puente entre Dios y la humanidad. Este trabajo nos recuerda que no existe labor que esté debajo del llamado divino si se hace con amor y propósito eterno. Jesús nos enseñó, no solo con palabras, sino con su ejemplo, que trabajar con las manos también es servir al reino. Trabajo número 7. Pescador. Pedro, Andrés y los llamados a capturar almas para el reino. Mateo 4:18-19 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El mar de Galilea era un escenario común para los trabajadores de la época. Pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan pasaban la vida entre redes mojadas, noches sin dormir, vientos inesperados y manos encallecidas. No era un trabajo cómodo. Se necesitaba fortaleza, paciencia y un conocimiento profundo de las aguas. Y fue precisamente en ese mundo de trabajo arduo y a menudo ingrato donde Jesús encontró a los primeros pilares de su iglesia.
El oficio del pescador era uno de lucha constante contra lo impredecible. No había garantías de éxito. A veces lanzaban las redes toda la noche sin obtener nada, como en aquella madrugada en que Jesús, desde la orilla, los llamó a intentarlo de nuevo, y las redes se llenaron hasta romperse. Su jornada laboral estaba sujeta a los cambios del clima, al comportamiento del banco de peces y a la fatiga del cuerpo. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Pero ese oficio, tan expuesto al fracaso y tan necesitado de fe, fue el que el Hijo de Dios eligió como símbolo del ministerio que les encomendó: ser pescadores de hombres. Jesús no los llamó a abandonar su habilidad, sino a redireccionarla hacia un propósito eterno. Lo que hacían con redes físicas, lo harían ahora con palabras de vida. Lo que antes era alimento para el cuerpo, ahora sería salvación para el alma. La perseverancia que los sostenía en el mar, los sostendría en las persecuciones del ministerio. Pedro, el más impulsivo, pasó de pescar peces a ser quien lanzara el primer gran mensaje del Evangelio en Pentecostés. Andrés, más callado, pero firme, llevó personas al Mesías. Ambos dejaron atrás sus redes físicas, pero su experiencia de vida como pescadores fue la escuela perfecta para pastorear multitudes. El trabajo del pescador entonces no era menor, era simbólicamente poderoso. En las manos de Dios, todo oficio se convierte en llamado, y toda red en un instrumento de redención. Incluso hoy, cuando Jesús llama a hombres y mujeres a ser pescadores de almas, no lo hace con títulos académicos ni posiciones sociales, sino con corazones dispuestos a remar mar adentro y lanzar la red cuando Él lo indique. La pesca, como el ministerio, requiere fe para esperar, fuerza para resistir, visión para discernir y humildad para reconocer que el verdadero fruto no depende de la habilidad humana, sino de la dirección divina. Trabajo número 8. Médico. Lucas, el doctor amado y cronista del Evangelio. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entre los compañeros del apóstol Pablo había un hombre singular: Lucas, el médico amado. No fue uno de los 12 apóstoles, ni caminó personalmente con Jesús durante su ministerio terrenal, pero su contribución a la fe cristiana fue trascendental. Su oficio no fue el de un profeta o pescador, sino el de un doctor, un profesional de la salud que usó su formación no solo para sanar cuerpos, sino también para documentar con exactitud la vida del Salvador. Lucas escribió 2 libros fundamentales del Nuevo Testamento: el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos textos están marcados por un estilo meticuloso, detallado, sensible y profundamente humano. Solo alguien acostumbrado a observar con atención, escuchar con empatía y entender el dolor del prójimo, podía escribir con semejante profundidad sobre las emociones, los milagros, las lágrimas y la compasión de Cristo. Su oficio como médico moldeó su forma de narrar. Donde otros evangelistas eran directos y prácticos, Lucas se detenía en los detalles del sufrimiento humano. Fue el único que escribió sobre la viuda de Naín, sobre el buen samaritano y sobre el ladrón arrepentido en la cruz. En cada historia, el corazón del sanador seguía latiendo detrás de las palabras. Como médico en el mundo grecorromano, Lucas debió aprender sobre remedios, anatomía
diagnósticos y enfermedades. Pero al encontrarse con la fe, su mirada fue más allá del cuerpo. Supo que la sanidad más profunda era la del alma. Acompañó a Pablo en sus viajes, lo asistió cuando fue azotado, lo acompañó en prisiones y lo sostuvo cuando todos los demás lo abandonaron. En 2 Timoteo 4:11, Pablo, en sus últimos días, escribió con ternura: «Solo Lucas está conmigo». En medio de la soledad, el médico seguía ahí, no solo como sanador físico, sino como un amigo fiel, un cronista del reino y un siervo del Evangelio. El oficio del médico, lejos de ser puramente técnico, está cargado de misericordia. Jesús mismo dijo que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores, como un médico que viene a sanar a los enfermos. La medicina, cuando es ejercida con compasión, se convierte en una prolongación del carácter de Dios, aquel que cura, restaura, toca con manos limpias y levanta con amor. Lucas representa a todos los que, desde su profesión, sirven a Cristo con excelencia. Su legado es eterno. Gracias a su pluma, hoy conocemos muchas de las palabras y obras de Jesús. Y todo comenzó con un hombre que combinó la ciencia con la fe, el bisturí con la palabra, la compasión con la verdad. Trabajo número 9. Fabricante de tiendas. Pablo, el apóstol que no dejó de trabajar. Hechos 18:3 dice: «Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas». Pablo, el gran apóstol a los gentiles, no solo fue un predicador apasionado y un teólogo profundo, sino también un hombre de trabajo manual. Mientras recorría ciudades, fundaba iglesias, enfrentaba persecuciones y escribía cartas que cambiarían el curso de la historia espiritual del mundo. También trabajaba con sus propias manos como fabricante de tiendas. Su oficio consistía en coser, armar y reparar carpas hechas de cuero o tela gruesa, utilizadas por viajeros, soldados y comerciantes. Era un trabajo artesanal que requería precisión, fuerza y paciencia. No era glamoroso, pero le daba independencia financiera. Pablo nunca quiso ser una carga para las iglesias que levantaba, y con humildad trabajaba de día, mientras de noche enseñaba la palabra. En 1 Tesalonicenses 2:9 lo recuerda con firmeza: «Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Pablo entendía que el ministerio no anulaba la responsabilidad laboral. Más aún, consideraba que su testimonio era más poderoso cuando iba acompañado de esfuerzo y ejemplo. Enseñaba con palabras y con hechos. Cuando exhortaba a otros a trabajar en silencio y comer el pan con dignidad, lo hacía desde la experiencia personal, no desde la distancia. Este trabajo también le permitió conectar con personas comunes, acercarse al mundo cotidiano, evangelizar en medio de la faena y sostener su labor misionera en tiempos de escasez. En Corinto, conoció a Priscila y Aquila, compañeros de oficio y de fe, con quienes tejió amistad, enseñanzas y propósito. El fabricante de tiendas nos enseña que el trabajo y el ministerio no son rivales, sino aliados, que se puede servir a Dios desde un taller, una costura, un esfuerzo físico, y que el Evangelio no necesita púlpitos dorados para avanzar, sino manos dispuestas a construir mientras se predica. Pablo, el gran apóstol, no consideró indigno ensuciarse las manos. Al contrario, se glorió en su debilidad, en su esfuerzo y en su entrega. Nos dejó un legado de equilibrio entre la fe y el trabajo, y nos recordó que servir a Dios no depende de nuestra ocupación, sino de nuestra consagración. Trabajo número 10. Rey y gobernante justo. José, David, Salomón y Ezequías. Proverbios 29:4 dice: «El rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye». Génesis 41:39-41 relata: «Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». El gobierno justo es una de las tareas más delicadas, exigentes y sagradas en la historia bíblica. Ser rey o gobernante no era una posición para engrandecerse,
sino una carga para servir al pueblo bajo la autoridad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de reyes que fallaron, pero también nos muestra líderes que marcaron la historia por su integridad, humildad y obediencia. José, hijo de Jacob, pasó de esclavo a gobernador de Egipto. No llegó por ambición, sino por revelación divina. El faraón reconoció que en él habitaba el Espíritu de Dios. José gobernó con sabiduría, administró los tiempos de abundancia y escasez, y salvó a naciones enteras de morir de hambre. Su liderazgo fue compasivo, estratégico y profundamente espiritual. Nunca buscó venganza. Perdonó, bendijo, planificó y honró a Dios en cada decisión. David, por su parte, fue el rey conforme al corazón de Dios. Desde sus días como pastor, fue entrenado para cuidar, defender y guiar. Su reinado no estuvo exento de errores, pero fue un líder arrepentido, adorador, valiente y justo. Fue capaz de unificar a Israel, establecer un modelo de culto al Señor y preparar el camino para un templo que él mismo no edificaría. Gobernó sabiendo que su autoridad venía del Altísimo. Salomón pidió sabiduría, no riquezas. Su inicio fue brillante. Edificó el templo, organizó el reino, escribió proverbios y administró con excelencia. Su sabiduría asombró al mundo, incluida la reina de Sabá. Aunque al final se desvió, su trabajo de gobierno quedó como ejemplo de cómo Dios puede engrandecer a un hombre que reconoce su necesidad de dirección divina. Ezequías, otro rey destacado, reformó la adoración, destruyó ídolos y restauró la relación del pueblo con Dios. Cuando fue amenazado por enemigos, oró, lloró y confió. Su liderazgo en medio de crisis fue un testimonio de fe, reforma y dependencia total del Señor. Gobernar en la Biblia no era sinónimo de dominio absoluto, sino de servicio bajo el temor de Dios. El trono era un lugar de responsabilidad, no de ostentación. Los reyes eran llamados a actuar con justicia, proteger al huérfano y a la viuda, y caminar humildemente con Dios. Cuando lo hicieron, la tierra fue afirmada. Cuando fallaron, vino el juicio. Hoy, el llamado al liderazgo sigue vigente, ya sea en una empresa, una comunidad, una iglesia o una familia. El trabajo de gobernar exige carácter, compasión, visión y una constante comunión con Dios. Porque el verdadero liderazgo no busca servirse del pueblo, sino servir al pueblo en el nombre del Señor. La Escritura es clara en Colosenses 3:23-24 que nos dice: Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Celebremos este día del trabajo con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud, porque Dios mismo es un Dios que trabaja, porque Jesús no solo redimió nuestras almas, también dignificó nuestra jornada diaria, porque lo que hacemos con fe, lo que sembramos con amor y lo que damos con nuestras manos, es también una forma de adorar. Que este especial te inspire a ver tu trabajo no solo como un deber, sino como una misión celestial en la tierra. Tu esfuerzo tiene propósito, tu sudor tiene honra,
Tu tarea es parte del reino. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta profunda y poderosa travesía por los 10 trabajos más importantes de la Biblia. Si esta enseñanza te bendijo, te invitamos a darle me gusta a este contenido. Eso nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, están buscando inspiración y verdad en medio de sus jornadas diarias. También te animamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas enseñanzas, historias o especiales que seguiremos compartiendo con todo el corazón y la guía del Espíritu Santo. Escríbenos en los comentarios una frase corta que puedas declarar sobre tu vida laboral, una afirmación que te inspire a trabajar con propósito. Por ejemplo, mi trabajo honra a Dios. Y por favor, comparte esta enseñanza con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Nos volveremos a encontrar muy pronto, en otro mensaje cargado de verdad, poder y propósito. Hasta la próxima, bendiciones.